Muchas gracias, Jesús. Con esta presentación, pues, yo a Jesús, como él ha dicho, nos conocemos desde hace tiempo. Aparte de haber sido mi jefe, un buen jefe y exigente jefe, es amigo mío. Entonces, bueno, le agradezco las palabras. Quiero agradecer también la convocatoria que han hecho al Ministerio de Agricultura y Alimentación por venir aquí a esta jornada, a la Consejería, a la Caja Rural y a la red asturiana. Y bueno, voy a dar una visión global porque creo que la consejera lo ha dicho, lo ha explicado muy bien, lo ha expuesto muy bien, el tema del LEADER desde los comienzos y cómo se está poniendo en marcha y el futuro, ese futuro que de momento, bueno, pues no sabemos, están trabajando desde Europa. Nuestros eurodiputados están ahora discutiendo. Entonces, yo voy a hacer un breve repaso de los antecedentes de la política de desarrollo rural, cómo se puso en marcha, qué está sucediendo ahora mismo a nivel de España. Hay 17 programas autonómicos y un programa nacional, y yo trabajo en el Programa Nacional de Desarrollo Rural. Y el futuro, pues bueno, haré unas breves pinceladas, pero eso yo creo que mejor nos lo expondrán nuestros eurodiputados. Tengo el tiempo justo, así que haré, como les he comentado, unas breves reseñas a periodos pasados, no centrándome solo en LEADER, porque además yo no soy experta en LEADER y la ponencia de Paul creo que va a ser mucho mejor que la que yo pueda hacer. Pasaré también rápidamente por la programación de desarrollo rural en España 2014-2020. Ahora estamos casi a mitad de periodo. Un periodo que bueno, se puso en marcha un poco tarde, con unos reglamentos que aparecieron un poco tarde, con una aprobación de los PDRs tardía y con una situación de crisis que ha impedido que la ejecución de los programas tenga el ritmo y la eficacia y eficiencia que todos esperábamos, pero bueno, se están poniendo en marcha, unos mejor que otros, pero está costando. Y el futuro del desarrollo rural, bueno, con CORC 2.0, que fue en el año 2016, 20 años después de CORC 1.0, que fue en el 96, y con la conferencia que hubo en marzo de 2017 en el Ministerio, con una serie de expertos y de toda la Unión Europea para analizar el futuro de la PAC y del desarrollo rural en particular. Brevemente, en el año 56 comienza lo que es la política de estructuras agrarias. El desarrollo rural no estaba específicamente detallado, pero sí que se empezaron a poner medidas. En el año 96, como les comento, hubo la primera conferencia de CORC, donde se destacó la importancia de lo que era el desarrollo rural en el tema de la política agraria común. Y en el año 2016, CORC 2.0, donde se ha empezado a analizar el futuro de la PAC para el siguiente periodo de programación. Brevemente y muy rápidamente para pasábamos del final de la Segunda Guerra Mundial con una situación de crisis y hambruna, y las primeras actuaciones que se pusieron en el tema de la política agraria común fue sobre todo el tema de aumentar la productividad. Los siguientes años ya seguíamos para el tema de aumentar la productividad de los alimentos, pasábamos ya a otros temas y empezaron a surgir las primeras medidas de desarrollo rural, las medidas estructurales. En el año 92, pre-CORC, digamos que las medidas estructurales y el tema del medio ambiente ya empezaron a surgir con fuerza. 96 con CORC fue el punto de inflexión que dio lugar a la Agenda 2000, donde ya el desarrollo rural se desmarcó de lo que eran las ayudas directas, de las ayudas al agricultor directamente, con el reglamento de 1999, con el 1257, con el desarrollo rural, la reforma de la PAC en el año 2003, con el chequeo en el año 2008, y ya en el periodo 2007-2013 el desarrollo rural ya tiene un papel importante, con los 4 ejes en los que se desarrolla el reglamento del 2005, y ya en 2014-2020 es donde el desarrollo rural
se distingue perfectamente entre primer pilar, que es la agricultura directa, los pagos directos, y el segundo pilar, que es el desarrollo rural. En el año 2014-2020, ya todos saben, con el reglamento 1303, bueno, pues el desarrollo rural, digamos que es cierto que siempre va por detrás del primer pilar, pero digamos que el presupuesto del segundo pilar sigue teniendo importancia. Bueno, esto es lo mismo, la declaración de Cork. Lo voy a pasar muy rápidamente porque yo creo que el pasado está y ya está. Esta diapositiva es importante para ver la evolución de cómo el gasto de la PAC va creciendo el desarrollo rural. Nunca va a llegar a alcanzar los pagos que se hacen con el primer pilar, pero bueno, estamos viendo ahí que a partir del año 92, como les comentaba antes, el desarrollo rural, que es lo que aparece en marroncito rojizo, digamos que va superándose, y ya es a partir del año 2006 el desarrollo rural tiene importancia, y a partir del año 2007, con el periodo recién comenzado, el periodo 2007-2013, el desarrollo rural destaca, y a partir del nuevo periodo de programación 2014, ahí no aparece, pero bueno, veremos que más o menos se mantiene. Eso ha sido el pasado. ¿Cómo estamos ahora en 2014-2020? Bueno, la principal diferencia que hubo entre 2007-2013 y 2014-2020 es que pasamos, ahora tenemos un reglamento marco, que es el 1303, donde se establecen unas líneas estratégicas comunes para todos los reglamentos, para el FEADER, para el FEDER, para el Fondo de la Pesca Marítimo y de la Pesca, para los fondos de cohesión. Y el desarrollo rural tiene un papel principal. De ahí surge el reglamento 1303, con sus reglamentos de ejecución y delegados, y el 1306, que es común al primer pilar, y es donde se establecen las medidas de financiación y de controles que tienen que someterse todas las medidas de desarrollo rural. Se sigue manteniendo la relación entre el primer y el segundo pilar, la transferencia entre pilares. Pasamos de un sistema de ejes, como era en el periodo 2007-2013. En el 2007-2013 todos saben que el líder era un eje específico, era el eje 4. Ahora pasa a ser una de las numerosas medidas que hay en el reglamento FEADER. Además, la diferencia también, aparte de que aparecen las medidas, aparece una serie de prioridades. El Reglamento de Desarrollo Rural establece 6 prioridades y digamos que cada una de esas medidas se agrupan en esas prioridades. Y tiene que haber medidas en todos los PDRs, tanto españoles como del resto de la Unión Europea, en todas las prioridades. Todas las prioridades tienen que aparecer con una serie de porcentajes. Además, cambia el tema financiero, se permiten los anticipos y la regla N+3, antes era la regla N+2, y esto significa que donde el presupuesto del año N tiene que estar comprometido, se tiene que asegurar que se va a gastar 3 años después, a 31 de diciembre del 2000, 3 años después, a 31 de diciembre. Si no, la Comisión Europea retira esos fondos de cada uno de los programas. Más que los retira, no los da. Y luego, además, un tema muy importante que la Comisión Europea está poniendo en marcha, ya lo inició en el año 2007-2013, es el tema del seguimiento y evaluación de los programas. Y esto es muy importante porque, aparte de controlar el tema de los indicadores económicos y físicos, hay que comprobar que el dinero que se está gastando, el dinero que se está aportando, el dinero público, sirve y se están haciendo las cosas que estaban programadas. No vale solo con gastar, sino que lo que se gasta se hace para que sirva, bien sea líder, bien sean medidas agroambientales, bien sean medidas forestales, bien sea inversiones en explotaciones, y que se está haciendo y que va a tener continuidad en el tiempo. En el periodo 2014-2020, muy rápidamente, ya les he comentado que tenemos un reglamento marco, que es el 1303,
un reglamento FEADER específico que es el 1305, el 1306 que es el tema de financiación, y todos cuentan con actos delegados y actos de ejecución. Documentos o reglamentos que se van modificando a medida que van pasando los años y la Comisión y cada uno de los Estados miembros ponen en marcha sus programas. Lo que estaba programado en un principio pues a veces no funciona, bien por la propia gestión o distribución de las medidas en los PDRs o bien porque quien hace los reglamentos no es el que está en el territorio. Entonces hay que ajustar muchas veces las normas. Luego, evidentemente, las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo y la normativa sectorial aplicable a nivel de la Unión Europea. En el ámbito nacional, ¿qué tenemos en el periodo 2014-2020? Bueno, pues a diferencia del periodo pasado, el reglamento 1303, que ya les he comentado que es el reglamento marco, establece que para que cada uno de los Estados miembros pueda recibir dinero de los distintos fondos estructurales, se tiene que vincular, tiene que haber una especie de contrato, más o menos, digámoslo así, que es el denominado acuerdo de asociación, en el que el Estado miembro se compromete a utilizar esos fondos en unas determinadas medidas. Ese acuerdo de asociación tiene que, evidentemente, tener el visto bueno de la Comisión. Y en el caso de España, la aprobación que se hizo mediante decisión de la Comisión fue el 30 de octubre del 2014. A partir de ahí se hicieron una serie de documentos estratégicos a nivel de España y se decidió en conferencia sectorial del año 2013, en julio del 2013, que España para este periodo de programación, porque así lo permiten también los reglamentos, iba a tener un marco nacional donde se establecen una serie de elementos comunes que tienen que cumplir todos los PDRs, 17 programas de desarrollo rural y un programa nacional. Programa nacional, que como les he comentado, se gestiona desde el Ministerio en mi unidad, que tiene aquellas medidas en las que el Ministerio tiene competencias, que son las que se declaren de interés general o las medidas de carácter supraautonómico. Todos los programas fueron aprobados después de muchas discusiones, de muchas reuniones, de muchos intercambios de información en el año 2015. Supongo que ustedes habrán participado porque todos tenían que ser puestos a disposición de todo el público para su aprobación. En el caso del PDR de Asturias fue aprobado en el 2015, en agosto. De momento ha tenido una modificación. Está aprobada por la Comisión en junio del 2016 y está pendiente una nueva modificación para este año. En el caso del Programa Nacional, pues lo mismo, fue aprobado en mayo del 2015, ya lleva 2 modificaciones aprobadas, en diciembre del 2015 y en agosto del 2016, y está prevista, a falta de discutir con la Comisión, que ya saben que son duros de roer, pues esperemos que en el año 2017 se apruebe una modificación que permita ejecutar los fondos del Programa Nacional de la mejor manera posible. Y luego, evidentemente, la normativa sectorial aplicable. Esto es la distribución. Hay un programa nacional en los 17 regionales, el marco nacional, 17 autoridades de gestión por cada uno de los programas. Y hay un organismo de coordinación de autoridades de gestión. Esto es lo que es el tema de la gestión. En el tema de los pagos, ya saben que existe un organismo a nivel del Ministerio que se coordina con los organismos pagadores de cada uno de los PDRs, que también recae el papel de coordinador en el FEGA, que es una unidad dependiente del Ministerio. ¿Cuál es la tasa de cofinanciación? Bueno, pues a diferencia del periodo pasado, aquí el reglamento 1305 establece las tasas de cofinanciación. En el caso de Extremadura y las Canarias son los que tienen mayor porcentaje de tasa, que es el 85%, y el 15% lo pone la comunidad, entre la comunidad autónoma y el Ministerio. Y las más avanzadas, que es el resto, en el caso de Asturias, tienen una cofinanciación del 53%. Luego, además, adicionalmente hay medidas que llevan una mayor tasa de cofinanciación, que es lo que establece también el reglamento, que son las destinadas a objetivos medioambientales y climáticos, agroambiente, las medidas agroambientales, o en algunos casos las de Renatura, que suben al 75%, y luego, por ejemplo, LEADER sube la tasa de cofinanciación del 80 al 80%.
Y luego, además, adicionalmente, aquí en la diapositiva no está puesta, los instrumentos financieros, que en el caso de Asturias de momento no van a aplicar, reciben el 100% de cofinanciación para aquellas medidas que son inversión, que es lo que permite el Reglamento 1303. La distribución del FEADER en toda España, la distribución por comunidades autónomas, incluyendo el Programa Nacional, para el periodo 2014-2020 el FEADER es 8.297 millones de euros, 238 millones de euros más que en el periodo pasado y representa un 8,3% del presupuesto de toda la Unión Europea. Estamos hablando de términos FEADER. Luego esta cantidad la tienen que transformar según la aportación que realice, según la tasa de cofinanciación, a gasto público total, y entonces estas cuantías evidentemente se aumentan. Asturias sería la octava comunidad autónoma en términos de FEADER, por detrás de Cataluña y por delante del Programa Nacional, que tiene 238 millones de euros. Y bueno, la última sería Islas Baleares, la primera Andalucía. Esta distribución se hace teniendo en cuenta la ruralidad de cada una de las comunidades autónomas y el tamaño. Son unos parámetros que se utilizan y así se hace la distribución. Como les he comentado, el FEADER para este periodo de programación se distribuye por medidas, en lugar de por los 4 ejes del periodo pasado. La medida líder, que es el caso de esta jornada, sería la medida 19. Tenemos medidas de todo tipo y luego cada una de ellas se agruparía en las 6 prioridades que les he comentado anteriormente. La distribución presupuestaria, esto es en términos de España, no de una comunidad autónoma. Estos son datos generales. La medida que tiene mayor presupuesto en el conjunto de los PDRs españoles pues sería la medida 4, inversiones en activos físicos, que son inversiones tanto en explotaciones como en las industrias, como en otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, regadíos. Le siguen las medidas forestales con el denominado paquete forestal, con un 14% del presupuesto. La siguiente sería la medida 10, que es agroambiente y clima. Y en el caso de líder, bueno, pues está ocupando el quinto puesto con un 8,4%. Esta distribución presupuestaria es lo que se ha programado. Ahora mismo la ejecución a casi mitad de periodo no es así. Las que están tirando mejor son las medidas agroambientales, la medida 10 o la medida 13, que son las zonas con ayudas a zonas con limitaciones naturales, las medidas forestales, y la medida 6, que son tema de, sobre todo, la 6.1, que son ayudas a jóvenes. Por gasto público total, bueno, pues eso es la distribución. La medida 4 tiene un 34%. Las medidas, bueno, pues ahí van teniendo una distribución. Se ve que es una campana de Gauss clara. Las medidas de inversiones, las forestales y las agroambientales. La medida líder es la cuarta. ¿Cómo vamos con la ejecución en el periodo de programación? Bueno, ya les he comentado que los reglamentos se aprobaron tarde. Es una realidad. Tenían que haber estado aprobados, igual que en el periodo anterior, mucho antes, al menos 2 años antes de que empezara el nuevo periodo de programación. Pero bueno, la Comisión se retrasó por distintos motivos. La Comisión, el Parlamento, ya saben que cualquier tipo de normas tiene que sufrir mucha tramitación. Y los reglamentos se pusieron en marcha ya iniciado, o ya debiendo haber iniciado el periodo de programación. El año 2014, España es cuando aprobó el acuerdo de asociación. Sin tener ese acuerdo de asociación no se podía poner en marcha la ejecución de los PDRs que no estaban aprobados. Y luego, además, las comunidades autónomas estaban finalizando los PDRs del periodo pasado. Con lo cual, la ejecución empezó tarde. A todo esto le sumamos la situación de crisis en la que estaba sumida la Unión Europea y España en particular.
Con lo cual, los PDRs se aprobaron, como les he comentado antes, a mediados del 2015 los primeros y a finales del 2015 los últimos. Y luego, además, ha habido modificaciones en la puesta en marcha de cada uno de ellos. Si tenemos en cuenta, porque los reglamentos así lo permiten, los gastos o la ejecución desde el 1 de enero del 2014 al 31 de agosto del 2017, el conjunto de los PDRs de España lleva un 15% de ejecución con respecto a la asignación a los 8.000 y pico millones que tiene España asignado, que representa un 5% de la ejecución de toda la Unión Europea. Por medidas, ya les he comentado que a nivel de todos los PDRs, la medida 13 es la que mejor tira, con más de un 29%, la medida 10 un 18%, y la medida 8 junto con la medida 6 tienen casi un 13%. Por prioridades, evidentemente, están tirando mejor aquellas prioridades más relacionadas con estas medidas, que son las relativas a conservación de la naturaleza y cambio climático, que son la 17, la P4 con un 17,5% y la prioridad 5, que es la que está más relacionada con cambio climático y energías renovables, con un 10%. Si nos centramos en el LEADER, aunque luego hablará Paul mucho mejor y con mayor conocimiento que yo, porque yo además no soy experta en LEADER, sería José Luis Peralta, el que ha mencionado la consejera. Hasta el año 2006 el LEADER se financiaba con FEOA Orientación. Empezábamos en el año 91-93 con un gasto público de 158 millones de euros. El siguiente periodo, LEADER 2, del 94 al 99, pasábamos a casi 900 millones de euros y 230 grupos de acción local. El periodo 2000-2006, la cantidad casi se duplica, pasamos a casi 1.500 millones de euros. La cantidad de los grupos de acción local también aumenta, 307. Y ya en el periodo 2007-2013, con el eje de LEADER en cada uno de los programas, el tema sigue aumentando, pasamos a 1.641 y 264 grupos de acción local. Para actualmente el periodo 2014-2020, los PDRs han disminuido la cuantía asignada a 1.124 y ha disminuido también el número de grupos de acción local. Supongo que Paul explicará qué es lo que ha pasado, por qué ha disminuido la cantidad asignada. Aún así, el reglamento FEADER exige que todos los PDRs que tengan programada la medida LEADER, al menos el 5% de su presupuesto vaya destinado a LEADER. El programa nacional, por ejemplo, no tiene la medida LEADER en su programación, está exento de esta obligación y esa distribución la han asumido los PDRs de las comunidades autónomas. En el año 2007-2013 en Asturias había 11 grupos de acción local, cantidad que se ha mantenido, sigue habiendo 11 grupos de acción local. El presupuesto del PDR 2007-2014 eran 48 millones de euros y se ejecutó el 100%. En 2014-2020 el presupuesto, como ha dicho la consejera, son 70 millones de euros. De momento, es cierto que la ejecución es baja como en el resto de comunidades autónomas, pero LEADER es una medida que tira bien. En el caso de LEADER a nivel de España, bueno, pues en el 2007-2013 se ejecutó de los 1.641%, el 92% no se hizo tan bien como en Asturias. Y en el 2014-2020 pues tenemos los 1.122 con 200 grupos de acción local y de momento la ejecución pues es más baja que en Asturias, pero como les digo es una medida que esperamos que a nivel de España tire. Esto es cómo estamos ahora. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo empezó el futuro? Bueno,
aparte de CORC 2016 y de la conferencia que les he comentado antes en marzo, se están modificando los reglamentos, se está modificando el 1303 y el resto de reglamentos, vale, 2 minutos. El resto de reglamentos en un reglamento que la Comisión, o que en jerga, no sé quién le habrá puesto el nombre, se denomina Reglamento Ómnibus, que incluirá una serie de modificaciones ya vistas a nuevo futuro del desarrollo rural. El nuevo reglamento Ómnibus está previsto que se apruebe o que entre en vigor, mejor dicho, el 1 de enero del 2018. Muy rápidamente, ¿cuál es el futuro de la PAC? Y en concreto del desarrollo rural. Bueno, pues se inició antes, pero se puso sobre la mesa ya en CORC en septiembre del año pasado. Yo tuve la suerte de poder asistir, no estuve en CORC 96 porque soy muy joven y estaba todavía estudiando. Bueno, hay diferencias y hay muchas cosas que se mantienen. Sobre todo hay diferencias porque en el año 96 había 15 Estados miembros y ahora 28. Se sigue potenciando el tema del desarrollo sostenible, desarrollo económico, social y ambiental, pero ahora además se une el tema de cambio climático, tanto atenuación como mitigación. Evidentemente el tema del empleo de las TICs y la digitalización. Y un tema muy importante, sobre todo para intentar superar las situaciones de crisis, es la implantación de los instrumentos financieros. A nivel de la Unión Europea, la Comisión nos está insistiendo mucho a todos los Estados miembros el establecimiento de instrumentos financieros. Es decir, que no haya solo gasto público, sino que también se incentive la iniciativa, la inversión privada. Bueno, ahí lo dejo. Y veremos en qué queda. Estos son esbozos, son comparativas CORC 96, CORC 2016. Nada, los considerandos paso muy rápido. En CORC 2016 salieron en la declaración 10 puntos los que todos los Estados miembros tienen que poner especial hincapié y la Comisión Europea para el Nuevo Desarrollo Rural. No hay nada nuevo, ya está todo inventado, pero hay que hacerlo de otra manera, hay que simplificar las cosas, hay que priorizar determinados aspectos. El cambio climático ya les he comentado que ya debía ponerse en marcha, pues ahora hay que hacer más hincapié. Evidentemente el medio rural es el que tiene que tirar, la población del medio rural es la que tiene que tirar, hay que dar más visibilidad, hay que dar a conocer lo que se está haciendo. Bueno. Y muy rápidamente, porque yo creo que ya me he pasado, ¿cuáles fueron las conclusiones de la conferencia que hubo en marzo para el desarrollo rural? Evidentemente la PAC sigue siendo prioritaria, el desarrollo rural también. Hay que incentivar el protagonismo de agricultores y ganaderos y silvicultores, faltaría ahí. Hay que aprovechar la diversidad de los modelos productivos, hay que facilitar y garantizar esa simplificación que desde la Unión Europea se está exigiendo, simplificación administrativa que, bueno, alguien explicará qué es eso, porque al Ministerio, supongo que en el Principado y cada uno de ustedes, pues cada vez que tiene que hacer un papel se eternizan las cosas, pero la Comisión sigue insistiendo con el tema de la simplificación administrativa. Y luego además hay que tener en cuenta los nuevos desafíos, el incremento de la población, el éxodo, la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Evidentemente hay que garantizar la financiación adecuada y esto la Comisión insiste mucho en el tema de los instrumentos financieros como continuación de CORC 2016 para que el medio rural siga manteniéndose y siga empujando. Tenemos que asegurar la población, que no hay despoblación, y también se ha comentado anteriormente con la estrategia que se está haciendo ahora para la lucha contra el reto demográfico. Se están implantando una serie de medidas, se está incentivando, se pretende establecer una estrategia para jóvenes, la simplificación administrativa y legislativa y sobre todo dar a conocer, que lo que se haga en un territorio se conozca en el resto. Por mi parte nada más, me he pasado, pero bueno,
cualquier duda pueden escribir a la Dirección General y bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias.